Venga, le cuento, la voz de la nueva ciudadanía. Buenas noches, hoy estamos nuevamente en este espacio de Venga, le cuento, venga, conversamos. Estamos desde Panamericana Editorial, un gusto estar aquí y mucho más el gusto estando con Carolina Rudas. Carolina, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué rico que me hayan invitado a esta charla. Bueno, estamos aquí para conversar, para hablar un rato, para que te conozcan y conozcan tu obra. Vamos a ir desmenuzando esto poco a poco. Estamos hoy presentando en Venga, le cuento un libro que tuviste la oportunidad de presentar en la Feria del Libro, Del fuego, el humo. ¿Qué tal fue la experiencia en la Feria del Libro con el lanzamiento? Bueno, mira, fue maravilloso, es mi primer libro, es mi primera novela. Yo soy una escritora que empecé a escribir hace muy poco tiempo, unos 2 o 3 años, y estudié una maestría, la Maestría Nacional en Escrituras Creativas. Ellos me apoyaron para escribir esta primera novela que yo hice. Y cuando la terminé de escribir, me fui con mi documento, con mi papel escrito, a una feria del libro, justamente, como entre la mochila. La llevaba entre la mochila y la fui entregando en diferentes editoriales. Alguien me había dicho que en la Panamericana estaban recibiendo manuscritos. Entonces yo llegué a este gran pabellón de la Panamericana y como buenas, estoy buscando algún editor, quiero entregarle esta novela. Yo había presentado la novela en el Premio Nacional de Novela y le había ido bastante bien, es decir, fui finalista, exacto. Entonces fue como, bueno, allá van 500 personas y pues escogen 30 y yo quedé ahí, era mi primera novela. Entonces yo fui y les conté a la persona que me encontré en la Panamericana en ese momento y ya, y a otras 3 editoriales y ya no supe nada más de mi novela, no supe nada más de las editoriales. Pasó un año entero hasta que un día Javier Maecha, que es el editor de la Panamericana, me llamó un día a mi casa. Me dijo como, oye, mira, esta es la llamada más importante que recibe un escritor en la vida. Queremos publicarte tu libro. Yo creí que era que alguien me estaba tomando el pelo, claramente, y yo como, ¿en serio con quién hablo? Dijo, no, mira, soy Javier Maecha, soy esta persona y queremos publicarte tu libro, nos interesa muchísimo. Y allá empezó todo el proceso editorial que terminó con la Feria del Libro, donde lo lanzamos, y fue maravilloso porque cuando entré a la feria me encuentro con mi editor y me dice, ¿ya vio el pabellón de Panamericana? Y yo le dije, no. Me dice, vaya. Y apenas entro al pabellón, en la puerta hay una gran valla con mi libro gigantesco, y yo lo miraba como, oh, qué felicidad poder ver como el producto de un trabajo muy fuerte y muy arduo ahí publicado y, digamos, tan anunciado también. Bueno, esta obra, como muchas obras, normalmente van entrelazadas con el autor. Entonces vamos a aprovechar para que la gente primero conozca un poco del autor, que a veces a través del libro no es tan fácil, y segundo vamos enlazando con la obra. Tú para el año, antes de tu vida se rompe en el 2005, creo. Sí, mira, a ver, yo estudié biología primero. ¿Por qué biología y por qué sí, politóloga? Mira, estudié biología primero y lo primero que hice fue irme a la Macarena. La Macarena es una serranía muy cerca de donde son las FARC, sí, de la Uribe. Y lo que me pasó fue que me encontré con la guerrilla. Yo tenía 22 años en ese momento y la guerrilla estuvo averiguando qué era lo que yo estaba haciendo. Yo estaba siguiendo micos en ese momento y era muy difícil explicarle a la guerrilla qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces cuando yo estaba allá, que viví 6 meses allá, decidí que era muy difícil ser biólogo de campo en Colombia. Y cuando volví, empecé a estudiar ciencia política. Y de ahí en adelante me dediqué a trabajar en derechos humanos. Recorrí gran parte de los municipios del país, trabajando en diversos temas de derechos humanos, escuchando poblaciones, trabajando con comunidades en muchísimas zonas muy duras y muy rojas en ese momento, hasta un momento dado en que yo dije, ya no se puede más, esto yo no puedo seguir en estos lugares, está muy peligroso realmente, y apliqué para un trabajo para irme a Naciones Unidas, en Timor Oriental. Ahí fuiste oficial de Derechos Humanos, en una misión de paz, en un paísito que se llama Timor Oriental. 2005. De pronto ahí un poco para las personas que nos están viendo, pues Timor Oriental tenía un momento al que aparentemente estamos cerca en ese momento, ¿no? Que era una etapa de posconflicto,
y ahí te llevaste varias sorpresas. Cuéntanos ahí de esa llegada a Timor. Pues mira, una de las razones por las que yo me fui a Timor era porque era un país que ya estaba en paz. Habían firmado la paz unos años antes. Yo dije, esto es maravilloso, voy a ir a trabajar en derechos humanos en un sitio que ya no está en guerra. A los 6 meses estalló una guerra civil. Una guerra civil implica que todos se matan con todos. Todas las casas las quemaron. Nosotros, mi casa la quemaron y yo pues vivía en un lugar normal, en un barrio normal de la capital que era Dili. Todos fuimos desplazados. Se atacaban con piedras y con palos entre las mismas personas. Entonces, yo que me fui huyendo de la guerra, me encontré con una guerra mucho peor, una guerra mucho más difícil a la que yo estaba acostumbrada. Y me tocó, pues, recomponerme, trabajar allá. Me quedé 3 años trabajando con desplazados allá, claramente sin saber qué hacer con esta guerra, es decir, cómo procesarla dentro de mí. Y empecé a no poder comer, empecé a entrar en un proceso de depresión aguda por las cosas que ya había visto y vivido en esa guerra. En un momento dado, después de 3 años de trabajar allá en Naciones Unidas, de hecho, mi padre, que fue a visitarme, me dijo, se acabó este trabajo, tú estás muy mal. Y efectivamente tomé la decisión de renunciar, que creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Cómo llegas de Timor a Bali? Timor está muy cerca de Bali, sí. Es como una islita que está muy cerca, y Bali era como el sitio de descanso para nosotros en Naciones Unidas. Entonces yo ya había ido varias veces a Bali, me encantaba, y decidí irme a esta islita a 2 cosas: recomponerme, leer, porque me encanta leer, entonces me llevé muchos libros, y escribir. Entonces ahí empezó como esta idea, o nació quizás esta idea de la escritura. Pero en Bali también descubrí una práctica que me ayudó después a curar mis heridas en mi cuerpo, que es los 5 ritmos, que es una práctica de meditación danzada, de la cual además soy maestra también. Así es, porque tú, bióloga, politóloga, ya nos contaste que hiciste la maestría en la Nacional en Narraciones Creativas, pero te especializaste en los 5 ritmos en Nueva York. De ahí das ese salto. Entonces, mira, yo me voy a Nueva York a formarme como maestra de esta práctica, y efectivamente duró unos 3 o 4 años viajando por el mundo, formándome en Europa y en Estados Unidos, formándome como maestra de 5 ritmos. Soy la única maestra aquí en Colombia de esta práctica, que es una práctica de baile libre realmente. Aquí no es una práctica de meditación como las orientales, sino todo tipo de música y tú bailas con ella. Entonces me volví maestra de esta práctica y eso me ayudó muchísimo a sanarme. Pero me faltaba algo, me faltaba poder contar mi historia. Lo que no había podido hacer, aparte de todos los bailes que había hecho que me habían ayudado muchísimo, era contar qué había pasado en esos 3 años ahí en Timor. Y ahí es donde nace esa idea de escribir la novela. Del fuego, el humo. Hay una particularidad que encontré en el libro, y es por qué juntar a alguien que no puede escribir con alguien que no puede recordar. Porque es un juego interesante que tiene el libro. Sí, a ver, Sara Mora es una persona que está intentando contar una historia, su historia, pero no la recuerda. No recuerda esa historia. Y busca a este escritor que se llama Tomás Quijano, que no tiene una historia para contar. Este es un escritor exiliado en Nueva York, y este pobre señor está alcoholizado, desesperado, porque sus historias están aquí en Colombia, y a él le tocó emigrar hacia Nueva York amenazado por la violencia. Entonces estos 2 personajes se encuentran, como dices tú, en Nueva York. Ella con una historia que no puede recordar, y él con unas ganas de escribir una historia, pero sin historia. Y ella lo convence, o más bien si acaso lo seduce, para que cuente su historia, para que él recree esa historia de la cual ella dice no acordarse. Efectivamente, Sara se desaparece en el primer capítulo del libro, y a Tomás Quijano le toca empezar a investigar
esta historia de Sara, qué fue lo que le ocurrió en este país, que en el libro se llama La Isla, porque efectivamente lo que ocurre en el libro no es exactamente igual a lo que ocurre en Timor Oriental, sino es obviamente una ficción basada en hechos reales que Tomás se va inventando para regalarle a Sara su propia historia. Bueno, ahí está un abrebocas, pero yo quiero que podamos hacia la cámara tener este espacio. Ese es el libro que tiene la oportunidad que Panamericana lo trae. Y he visto en varias reseñas, además está en una edición muy bonita, que Colombia debería leer este libro. ¿Por qué? Bueno, mira, este libro, aparte de que es una historia sobre lo que ocurre en Timor Oriental o en este lugar que ocurre la isla, es una historia que ocurre en muchos países después de la guerra. Es la historia del posconflicto. Y sobre todo yo hago énfasis en que es importante que reflexionemos sobre lo que puede pasar, porque no es este momento en que se firman los acuerdos, que es el momento en el que estamos, no es un momento tan fácil. Es un momento donde, de hecho, se puede abrir las heridas de la siguiente guerra. Si no somos cuidadosos en escuchar las historias de la guerra anterior, de saber qué fue lo que pasó en esa guerra, de ser capaces de hablar sobre esa guerra, de ser capaces de escribir sobre esa guerra, de contar sobre esa guerra. Entonces, creo, y ese fue mi proceso también de sanación como persona, es poder entender esa otra guerra también para prevenir esta nueva situación de violencia que es lo que ocurre en esta historia. Es una historia que además se entrelaza también con grandes problemas de propiedad de la tierra, que es algo también común a todos los conflictos armados del mundo, no solamente al nuestro. Y aquí también está presente. Y cómo hay grandes intereses en ese dominio de diferentes tierras. En el libro son las casas de la gente, en nuestro país pues son hectáreas de tierra. Y hay muchos otros países que han tenido el mismo problema. ¿Quién se queda con las tierras después de que han desplazado a gran parte de la población? Y creo que eso es un tema muy importante para nuestro país en este momento. Hay diferentes formas de contarlo. Se puede hacer análisis, como hacía yo antes cuando era politóloga en esa otra vida, o puede uno escribir novelas para que todos reflexionemos desde otro lugar sobre estas cuestiones. Llega, creo que en el momento que es el libro, creo que en tiempo y espacio era el momento en que se dieron. Pero adicional a esto, ¿qué te has encontrado tú con la gente que ha podido leer el libro? ¿Qué comentarios han hecho como para que la gente pueda llevarse un atractivo? Bueno, mira, lo que he recibido son varias cosas. Primero me dicen como, esto es fuertísimo. Y sí, escribir sobre la guerra es fuerte. Leer sobre la guerra es fuerte. Este no es un libro que se lee fácilmente y te deja tranquilo. Es un libro que te hace pensar. Entonces, que te hace sentir cosas en el cuerpo. Y a mí me hizo sentir cosas en el cuerpo cuando lo escribí, claramente. Entonces, sí, he recibido eso, que la gente se ha sentido tocada cuando lee el libro, lo cual creo que es magnífico, que la gente lo haya sentido. Pero además lo otro que me han dicho es, pero además no lo he podido soltar. Es como que empiezan a leerlo y no pueden parar de leerlo, porque tiene una historia un poco policíaca en la cual Tomás va descubriendo la historia de Sara. Entonces, además de tener cuestiones que son fuertes, pues tiene una historia policíaca que va llevando a la gente a querer tratar de descubrir como, bueno, ¿y esto cómo va a terminar, no? ¿Cómo va a terminar esta historia? Y eso pues también ha llamado muchísimo la atención de la gente. Bueno, vamos a dejar el resto de la historia para las personas que estoy segura, y cuentan entre ellos que vamos a leer el libro. Vale. Hay otra cosa que es muy particular en tu obra, y es que actualmente en algunos espacios se discuten sobre la extinción del libro por las vías digitales.
tú tienes una posible solución o por lo menos un proceso de paz entre lo digital y el libro, que además genera una interacción con los lectores. Bueno, no lo había pensado así, pero me parece interesante que lo digas. A ver, este libro se origina a partir de unos correos electrónicos que yo escribí. O sea, en realidad el libro empezó en digital. Sí, estaba en la red. Yo escribí durante 3 años unos correos electrónicos y fueron esos correos electrónicos que, de hecho, mi mamá, ni siquiera yo, guardó, porque eran unos correos que yo le dirigía a mi familia, a mis amigos. Ella guardó y me los envió todos un día. De ahí salió el material, de hecho fue el material con el que yo llegué a la maestría, esos correos. De ahí salió la novela. Pero la novela regresa también a lo digital, porque gran parte de la escritura en la novela está dada por correos electrónicos que se escriben entre Tomás y Sara. Entonces Tomás le escribe a Sara, Sara le responde a Tomás, o Tomás le escribe a otra persona. Entonces los correos están ahí, los correos de Tomás y de Sara están ahí en el libro, y de hecho, pues digamos que si un lector decide escribirle a Tomás a ese correo, o a Sara a ese correo, es posible que le responda. Ahí los encontrará. Entonces, pues digamos que puede tener una continuación, ¿no? La novela puede tener una continuación ahí. Bueno, ese ya lo voy a tomar como una información exclusiva para VLC que esperamos Total, que desarrolle. total. Para finalizar, pues como hablábamos también, haces parte de 5 ritmos, que es una forma particular. Voy a hacer un paréntesis grande aquí en la entrevista, porque normalmente nos enseñan que los procesos de sanación y meditación espiritual son muy tranquilos, son de quietud, son de otro tipo de meditación. ¿Qué tiene a 5 ritmos de diferente frente a esto que estoy planteando? Sí, no, mira, además tiene mucho que ver con el libro. A ver, había momentos que yo estaba escribiendo y no era capaz de seguir escribiendo, porque me dolía mucho lo que estaba contando. Entonces me ponía a bailar. Y me ponía a bailar, es que ponía lo que nosotros llamamos una ola, que son estos 5 ritmos, que puede ser cualquier tipo de música, o sea, esto puede ser, son 5 canciones, digamos, pero van desde el rock hasta el metal, o puede ser un mapalé y puede terminar en Mozart, ¿no? En un orden especial. Y bailaba la ola. Y después de bailarla me volví a conectar con mi cuerpo y me sentaba otra vez a escribir. Mentiras, no me sentaba, escribía en la pared, en un papel en la pared, lo que se me venía, cha, 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 cha. Y después cogía eso y lo introducía en el libro. ¿Por qué? Porque hay lugares, hay momentos que uno no puede acceder a ciertas historias que uno tiene adentro, porque no las quiere contar, porque duelen mucho, muchísimo para contarlas. Entonces es un poco como zarandearte, es como, ok, vamos a zarandearte un poco, literalmente zarandearte, para que tú empieces como gota a gota a soltar historias, a soltar personajes, a soltar una imagen, a soltar un olor. ¿Sabes? El olor, por ejemplo, de la sangre. A mí se me había olvidado que lo que más me había impactado cuando estuve en una masacre fue el olor de la sangre, a lo que huele la sangre. Y eso apareció ahí porque yo no quería acordarme de ese día, obviamente. Nadie quiere acordarse de eso, pero así eso me ayudó. Entonces sí, efectivamente esta práctica permite este tipo de procesos y no es a través de una meditación tranquila, no, es a través de zarandearte. Es mucho voltaje, como yo decía esta mañana, es ponerte mucho voltaje y que te pongas en movimiento y que pongas en movimiento también tus historias, tu vida, tus emociones, para después crear. Y yo soy muy feliz de haber tenido esta creación, es como... De todo esto, pues hay un libro, está publicado, la gente lo está leyendo, es muy emocionante para mí poder ver eso. Carolina, gracias por compartir esta espiral que es el libro en tu vida y tu vida en el libro, por atreverte a escribir. Creo que es algo que hace falta en cualquier espacio, pero creo que en este país particularmente leer, escribir y poder expresarse es algo que está en este libro y que vamos a encontrar. Y además pues de la natural invitación a leer tu libro, quiero que nos compartas un poquito
para finalizar ahora sí del día D? El día D, bueno, esto es otro de mis proyectos y es el día en que se firme el acuerdo de paz. Finalmente, queremos invitar a la gente a salir a las calles a bailar. Esto se llama Paz Mob, Mob de movimiento, y eso ya lo hicimos el 23 de junio pasado. Salimos unas 100 personas a bailar a la calle. ¿A bailar por qué? Lo que usted sienta. Puede estar feliz, puede estar asustado, puede estar emocionado, puede estar angustiado, no importa, muchas emociones se van a mover el día en que se firme la paz en este país. Yo no conozco un día en paz, yo llevo 41 años viviendo la guerra. Ese día necesito salir a bailar y sé que hay mucha gente que le pasa lo mismo. Entonces estamos invitando a la gente, todo el que quiera, a acompañarnos 2 horas después de que se firme la paz en un lugar que vamos a decirles prontamente, 2 horas después, a salir y bailar. 15 minutos. Y después cada quien decide lo que quiere seguir haciendo, ¿no? Y eso es un poco empezar a mover nuestras emociones de otra manera diferente a como normalmente las manifestamos. Bueno, Carolina, quedamos pendientes del fuego, el humo, del día D. Ustedes queden conectados aquí en Venga Le Cuento y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias a todos por invitarme. Venga Le Cuento, la voz de la nueva ciudadanía.